Hola gente bonita, llegamos a nuestro primer destino de nuestra gran aventura por el mundo. Estamos en Antigua, Guatemala. Y aunque llevamos, ¿cuántos días aquí? Hoy fue nuestro tercer desayuno. Es nuestro tercer desayuno, es nuestro tercer día. Y la verdad es que desde el día 1 nos ha parecido una ciudad excepcional, carismática, encantadora, acogedora. Es muy bonita, sus calles son completamente tradicionales. Sus casas, nos estaban platicando el otro día, ¿no? Que sus casas solo las pueden pintar de un solo tono, de Sí, un solo tono. como es una ciudad clásica, ¿sí? Podría ser, sí. Existen unas reglas para que siga siendo así, como por ejemplo no pueden construir edificios muy altos, no pueden pintar las casas del color que les parezca bien, hay una paleta de color que hay que seguir. Y está bien porque así mantiene la cultura local y la belleza local, porque la verdad está hermoso. Así que hoy nos vamos a dedicar a mostrarles y a conocer Antigua, porque si bien llevamos 3 días acá, no hemos podido recorrerla porque hicimos otras aventuras como la del volcán. No sé si ese vlog ya salió o saldrá después de eso, pero chequenlo, síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram, suscríbanse al canal, denle like a nuestro contenido, si les gusta apóyalo de esa manera y vamos a recorrer Antigua. ¿Listo? Vamos. Sí, yo amo este taxi, de verdad. No cabe ni nosotros con todas las maletas que traemos, pero me encanta el taxi. Me encanta. Una de las cosas que más me gusta hacer cuando viajamos es introducirnos un poco más a la cultura local, y es visitar sus mercados o supermercados. Ahorita estamos en el que parece que es el mercado municipal de Antigua y vamos a ver cómo son diferentes de donde tú nos ves y déjalo en los comentarios. Una coca, Carlos. Literal hay de todo acá. Todo. No sé si vamos a poder salir. Lo que dijo Ananda fue: estamos aquí para siempre, nunca más encontraremos la salida. Está gigante, está enredado, hay puestos mezclados por todas partes. Aquí está la salida. Hay puestos mezclados por todas partes, entre comida, alimentos, carnes. Vimos por ahí, la música debe ser fuerte. Vimos por ahí un armadillo, que no lo grabé por respeto a Ananda y a todos los vegetarianos, pero está grandísimo este mercado, el mercado central de Antigua. Vamos a buscar otra zona que mostrarles. Ahora estamos en una calle hermosa y súper típica de puras cosas típicas de Guatemala, como Burger King. Si esto no es la calle más extraña de Antigua, no sé. Aquí es calle puro fast food. Literalmente hay Burger King, hay algo parecido a Miniso, Esta me encantó. Hasta Taco Bell, un señor con un carrito de gomitas mexicanas. Dunkin' Donuts. Es la calle menos típica en una ciudad hermosa. A mí me gusta Dunkin' Donuts. ¿Podemos ir por uno? Ya pasamos por la calle gringa de todas las cadenas alimenticias como Taco Bell y demás. Creo que estamos en la calle del Arco, así se llama, que al final hay un arco hermoso, el Arco de Santa Catalina, y aquí parece que es un lugar lleno de arte porque hay muchos pintores alrededor de toda la calle y pues varias personas con trajes locales. Que una de las cosas que mencionaba Nanda al inicio del video es que la manera en la que también cuidan de la tradición es que las vendedoras siguen portando vestuarios y atuendos pues que han usado por muchos años. Y otra cosa muy importante que vimos ayer mientras caminábamos por acá. Son dulces típicos, ¿no? Sí. ¿Qué más me recomienda? ¿Qué es así típico, pero típico? Este es nuestro dulce de leche, pero como lo ves es blanquito, ¿verdad? Y luego tenemos, por ejemplo, yo te diría ese, también que lo probaras, y podrías probar las yemitas y podrías probar los coloquios de guayaba. Frutas conservadas como el camote, el chilacayote,
este que es calabaza, los higos. Oye, ¿quieres probar un colocho de guayaba? Obvio. Empezamos con un colocho de guayaba. Se los voy a regalar yo. Ah. Este es guayaba, pero tiene chocolate. Órale. Esa combinación es rica. Uy. Deli, deli, ¿sí? Ok. Tú rompes esto y la usas de paleta para comerlo. Ay, eso. ¿Sí? Son nuestros mazapanes. Esos son deliciosos. Ya que andamos pidiendo, pues pidamos bien, ¿no? A probar dulces guatemaltecos, ¿no? Vamos a empezar con cuál. Con este. Este se llamaba Colocho de guayaba. Pero este es con azuquita. Ah, y otro con chocolate. Ven, como una película de Disney. Ven, juntos. Ven. Uy. Es como guayabada. Nate. Como Ajá. guayabada. Está rico. Este que es uno de los que más nos recomendó. Es como un dulce de leche. Se acabó de ir. Está rico. Es suavecito por adentro y afuera es como durito. Ay, Del 1 al 10. 9. No, este 10 y el de guayaba No, ya habías dicho 9, no vale, puedes 9. cambiar. El de guayaba 10. Este es otro de guayabada con chocolate. Ah, huele rico. Está rico. ¿Calificación? ¿Qué les pareció el 8. mazapán de cajeta? Aún, Lo estamos dejando para el final. ¿Qué agarraste esto? Tamarindo, ¿dónde dice que el tamarindo sabe a? Guardado. Acá de guardas, creo que no, el tamarindo es delicioso. Pero este, a diferencia del mexicano, no sé. Huele a guardado. Ah, huele rico. Huele como a dulce de Acapulco. A un tamarindo de Acapulco. Bueno, a probar esto. Más que rojo. Cinco. Mucha azúcar. Está rico. Uy, este. Está bien rico este. No diste tu nota. Merengue francés. ¿Cuánto? Está rico. Yo dije 5. 7 porque es mejor el mexicano. Tiene mucha azúcar. El mexicano es más chilosito, picante. Este. Su 10 porque es una receta francesa, entonces ¿Qué? hace mazapán de almendra con canela, ¿no? Ay, No. Perfumado. No, sabe a mazapán como el mexicano, pero no sabe nada. Sabe pura canela, mucha canela. no es mazapán de alcahueta, el mazapán de almendra que sí es muy fuerte. No. Este tiene su chiste, vamos a agarrarme la boca. Que me dijeron que hay que romper la tapa. Me la dieron 3 meses Y también. entonces con la tapa. Ay, qué suave. ¿No tú? Top 3. Guayaba, suspiros. ¿Cuál otro probamos? Ya, esos dos. Yo guayaba con azúcar, dulce de leche, Ah, dulce de leche. guatemalteco y suspiro. Vamos a hacer algo que parece ser muy típico de la ciudad. ¿Qué pasó ahí? What the fuck? Ok. Esos fueron niños locales tirando piedras a los coches. Qué bueno que nos cruzamos la calle, ¿no? Pero bueno, estaba diciendo que haremos algo que parece muy típico de acá. No les vamos a enseñar qué hasta que lleguemos. Pero mientras, de volada, acompáñenos al hotel por una chamarra porque yo soy un friolento. Hola, ¿cuánto a la cruz? Al Cerro La Cruz. Sí. Te cobro 30 quetzales por los dos. Gracias. Gracias. Cerro La Cruz. No es recomendable si acabas de comer.
las calles empedradas hacen que esto sea difícil después de haber comido. Gracias. No, gracias a ti. Y este fue nuestro paseo en tuk-tuk guatemalteco. Este fue nuestro día en Antigua Guatemala. ¿Cuáles fueron tus impresiones de Antigua? Me encantó, la verdad me gustó mucho. La ciudad está hermosa, la gente es muy buena onda, la neta, ¿no? O sea, la gente es muy linda, la comida es rica, a mí me pareció barata. Sí, sí me gustó bastante. 10, bueno, 10 de 10, no sé, 4 estrellas. A mí también me gustó. Está bonito, está acogedor. El volcán está echando una fumarola hermosa. Pero nada, terminamos este vlog aquí. Me duele un poco el estómago después de ese Pero estas estrellas, tuk-tuk. Yo le doy un... Si no fuera por la comida, un 5, pero 4 de 5. Nos queda un día más acá, lo disfrutaremos para después movernos a la ciudad de Guatemala y de ahí quizá rentar un coche e ir al lago de Atitlán. Porque una de las cosas que más nos trajo a Guatemala fue ese lugar. Así que, ¿será que vamos? Nos vemos en la siguiente parada, nos vemos en el siguiente vlog. ¿Listo? vamos. No, hola gente bonita, llegamos a... No, otra vez. Espera, déjalos ahí, hacemos una fotito bonita de todo. No te lo comas todavía. Pero vamos a comer, esta es la idea, vamos a pasar todo el día comiendo. Estamos en un tuk-tuk guatemalteco. Es la manera típica de moverse. Ay, si es que nos están viendo bien.